Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 22, al 23, perdón. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conductos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Tu Espíritu está en esta mañana para que hagas con tu pueblo conforme a lo que es planes y propósitos que tú tienes, y que ninguno salga de hoy que no sea impactado por el poder de tu palabra, que responde a la intención tuya y solo tuya en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. El ser humano ha sido creado desde su inicio para mantener una línea de comunicación íntima con Dios. Dicho de otra palabra, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para disfrutar de esa presencia, para tener una relación con Dios estrecha como aquella que se puede mantener filial entre padre e hijo. Gloria a Dios. Y esa relación del disfrute del eterno en nuestras vidas ha tenido un obstáculo, ha tenido un impedimento. Y ese obstáculo y ese impedimento que Pablo llama cosas corruptibles está relacionado con el pecado. Y el pecado no solamente es hacer la voluntad contraria a la de Dios, sino también nosotros conducirnos de una manera distinta a los propósitos de Dios en nuestra vida. Y el pecado nos aleja de la gracia de Dios. Y muchas veces el pecado está relacionado con aquello que es fútil, que es banal, que es efímero, pero que a veces nosotros le damos importancia. Por eso el apóstol lo compara y dice: cosas corruptibles como oro y la plata, dos elementos que enriquecerían en este mundo a cualquiera. Y es que la riqueza del ser humano está relacionada en la presencia del Eterno en su corazón. Nuestra grandeza no recae en las virtudes nuestras, sino en la gracia y en la misericordia de Dios. Y cómo mi vida se impregna de ese Dios. Pero el pecado nos aleja de Dios. Rompe esa relación, mancilla y nos aleja
de ese amor sublime del Señor. Esa es la obra de Cristo, la que ha sido entregada para que usted y yo, cuando tengamos condición de pecado, para cuando usted y yo hayamos caído, no nos quedemos por siempre en esa condenación, sino que tengamos siempre la alternativa de la restauración, de la esperanza y de la vida. Y por la fe en Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Esa sangre vertida en aquel madero, aquella palabra cuando dice consumado es, ha creado sobre nosotros una sentencia tan maravillosa que ya no hay nada que nos pueda alejar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si caemos, Dios nos levanta en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, abogado tenemos delante de Dios, que es Cristo Jesús. Ha restaurado la relación que el pecado ha roto. Y ha traído un precioso elemento de lo que los reformadores llamaban la justificación por la fe. Ya no es por obra, sino ahora es por la fe en Cristo, por la fidelidad de Cristo. Somos usted y yo salvos. Y podemos sentir los ríos que fluyen como agua viva del Espíritu Santo de Dios. Pero hemos confundido esa justificación, ese regalo de Dios, y hemos pretendido continuar viviendo en nuestra antigua forma de proceder. Y se nos ha olvidado un pequeño elemento. Cristo nos ha restaurado, cierto. Cristo nos eleva delante del Padre y nos hace lugar en lugares celestiales, es cierto. Pero todavía este Dios que nos ha amado en Cristo Jesús sigue siendo santo. Y exige de su pueblo santidad. Y exige de su pueblo rectitud. Y exige de su pueblo un nuevo proceder, de manera tal que el apóstol es atrevido al decir que nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser restaurado con la mente y el corazón de Cristo Jesús. Sí, Señor. Hay un cambio. Tiene que haber una transformación del espíritu. Y tiene que haber en el creyente un temor de que ciertamente el velo del templo se ha rasgado. Tenemos acceso a Dios, pero este Dios sigue siendo el Santo de Israel. Gloria a Jesús. Y exige santidad. Y cuando hablamos de ser santo, no es una ignorancia de nuestra debilidad. Ya la palabra nos dice, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Señor. Ahora en Cristo somos restituidos por la sangre del Cordero. Pero aquel que ha experimentado la restauración entra en un proceso de consagración. La conversión es el primer proceso, es el primer nivel. La vida en santidad es la que continúa. Y como es un esfuerzo, como es una batalla, por eso Jesús en San Juan nos decía, me conviene que yo me vaya para enviarles a ustedes el Consolador, el Espíritu de verdad que nos guiará a toda justicia y a toda rectitud. Y el llamado es a ser santo como Dios es santo. La mayoría de las iglesias discípulos de Cristo, antes de que toda la moda de la arquitectura entrara, en nuestros púlpitos tenían en la parte de arriba casi todos la palabra santo, 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 para recordarle a la gente que aunque hemos sido llamados a la libertad de Cristo Jesús, rechazamos el libertinaje y la vida en pecado y la vida en corrupción.
Y es que quien aspira a consagrarse para Dios tiene que tener dos elementos esenciales. Primeramente se consagra. Segundo, se guarda. ¿Qué es consagrarse? ¿Qué es guardarse? Mucha gente se han equivocado entendiendo esto de otra forma y creen que guardarse es aislarse del mundo. Y se vuelven ermitaños. En la iglesia del primer siglo hubieron ermitaños que dejaron el mundo y se fueron a vivir al desierto. Mire, guardarse no es otra cosa que santificarse para el Señor. Dice la Escritura que cuando estaban construyendo el templo, en la época de Salomón, los instrumentos, todo lo que iba dentro del templo fue guardado, fue ungido, era separado para Dios. Sí, gloria a Dios. Una de las primeras cosas que el Espíritu me inspiró a mí cuando niño, yo sin entenderlo, era que yo, estando en la música, yo fui donde mi director. Hasta aquí yo he llegado. Le agradezco todo lo que usted me ha enseñado. Va a haber una deuda de gratitud por siempre. Pero yo no puedo tocar en la iglesia y con el mismo instrumento estar tocando fuera de la iglesia. Independientemente fueran actividades culturales, fuera esto, fuera lo otro. Porque comencé a comprender que lo de Dios es de Dios. Amén. Y lo del mundo es del mundo. Y aunque yo vivo en el mundo, me manejo en el mundo, no soy del mundo. Porque he sido marcado con la sangre de Cristo. Y todo talento, grande, mucho, pequeño, el que sea, yo lo consagro para el Señor. Aleluya. Y lo primero que yo empecé a hacer en la iglesia era, yo llegué allí como músico de... Todos los demás eran músicos de oído, yo era músico ya. Y yo llegué a limpiar los instrumentos. No llegué a imponerme, a limpiar los instrumentos. Pero lo que hacía, lo hacía con el deleite de que era para el Señor. Sabiendo que esa batería quizás musicalmente es la más floja de todas, pero esa está consagrada para Dios. Por eso, padres, cuidado cuando usted permite que los niños jueguen con esos instrumentos. Porque esos son los instrumentos del Señor, para la gloria, para la honra, para Dios. Esas bocinas deben haber miles mejores que ellos ya. Pero estas están consagradas para aquí, para la casa del Señor. Y si esos son los instrumentos, ¿cuánto más nosotros que somos los que Cristo pagó el rescate? Nosotros tenemos que consagrarnos para Dios, separarnos. ¿Y por qué guardarse? Porque mientras estemos aquí, vamos a estar propensos por siempre a la tentación de contaminarnos. Siempre vamos a estar propensos a contaminarnos. El mejor relato es Noé. Noé alrededor vivía como una sociedad como esta, donde lo bueno lo llaman malo y buscar a Dios es ridículo y consagrarse para Dios es mal visto. En donde el sistema judicial de Noé no lo iba a acusar por hacer ciertas acciones porque todo el mundo lo veía como bueno. Como hoy se ve bueno muchas cosas. Como hoy se aplaude la promiscuidad, como hoy se aplaude el adulterio, como hoy se celebra las infidelidades, como hoy se celebra la pornografía. Bajo la teoría de que no, mientras no le haga nada a nadie, todo es permisible. Y Noé dijo, no. Yo me voy a guardar para Dios. Y me dice el relato que cuando Dios ha
decidido comenzar desde cero. Porque a veces hay experiencias en los corazones del pueblo que no hay otra forma, que no sea comenzar. Dios miró y dijo: he aquí uno que se ha guardado para mí. Por lo tanto, que se ha guardado, yo le reconozco y yo le guardo. Aleluya. Y ustedes conocen el relato cómo Noé, su familia se salvó. Cómo a Lot le es enviado ángeles para sacarlo de aquel lugar. El que aspira a santificarse para Dios se consagra y se guarda. Un tercer elemento: el hombre y la mujer que vive en santidad es reverente. Es reverente ante la presencia de Dios. En aquella visión maravillosa de Isaías, donde ve los querubes volando con 6 alas, 2 para volar, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies, y están gritando: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Aleluya. Isaías dice: ¿quién soy yo, hombre de labio inmundo, que ha visto a Dios y está vivo? Porque el que teme a Dios es reverente. Señor. Y el problema de las iglesias, de esta y de muchas, es que hemos perdido la reverencia a Dios. Somos reverentes en los tribunales, somos reverentes en los parques, somos reverentes en otros lugares, pero a veces no somos reverentes delante de Dios. Déjeme decirle algo. En lenguaje de los jóvenes, la gente más excusera es la gente de la iglesia. Para todo tiene una excusa. Señor. Yo cuando doy clase en la universidad, el muchacho que llega 10 minutos después le pongo tarde. Pues tardanza es una ausencia. Y ahora con la regla, 2 ausencias cogidas, se le da de baja automático. En la iglesia a veces nosotros llegamos tardísimo. Y yo me imagino al Espíritu de Dios que Él tiene que esperar a que nosotros llegamos. Hay gente que siempre se tiene que ir antes. ¿Qué pasaría si Dios decide que la bendición es en la doxología? Y la gente comienza: no, porque como Dios está aquí, Dios está allá, y comenzamos a concluir falacias. Señor. Por eso es que cuando Dios levanta a los profetas, vamos en contra de los profetas, porque lo que está diciendo me aplica a mí. Y en vez de venir al arrepentimiento, vengo a la justificación de mis obras. Quien es santo ya ha sido justificado por Cristo. Y quien es santo es reverente. Gloria a Dios. Cuando Jesús entró al templo, se indignó por la irreverencia. Volcó las mesas, increpó a la gente y le dijo: han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Y se lo dijo a los que están dentro, no a los que están fuera. Quien se consagra vive para buscar el rostro de Dios. Quien se consagra vive para buscar el rostro de Dios. Y eso no se busca en Walmart, se busca en Disney, se busca en la iglesia del Señor. En el altar del Señor. Dios ha prometido que en este altar va a hacer milagros, maravillas y portentos. Y que cuando estén enfermos vengan y los unjamos. Si son sanados ahí o son sanados más tarde, ese no es problema mío, ese es problema de Dios. Mi responsabilidad es yo venir aquí, orar o clamar. Todavía aquí se mantienen. Gloria a Dios. Y mientras yo esté aquí, se va a mantener. Pero hay iglesias que ya han eliminado el culto de oración. Porque la gente no llega. Y le es tan costoso mantener los aires acondicionados y toda la estructura vendida para 5 o 6.
Sin embargo, Ricky Martin, Chayanne van al Coliseo y allí pagan cientos de dólares por verlo. Y donde fluye la presencia de Dios, y donde está el Santo de Israel metido, y donde dice: donde voy a restaurar, sanar, quitar las cargas en el altar. Y la gente no quiere venir al altar. Gloria a Dios. Y Dios está levantando sus profetas, recordándole que donde está su presencia es en el altar de Dios. Amén. Entonces la gente dice: no, es que Dios está en todas partes. Cuidado donde usted se mete. Cuidado donde usted cree que está pisando. Porque hasta donde yo tengo entendido, Moisés pisó todo aquel monte. Subía y bajaba cuantas veces le daba la gana en aquel monte. Y no fue hasta que llegó al lugar donde estaba el Señor, donde escuchó la voz que le dijo: quítate los calzados porque el lugar es santo, porque yo estoy ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Por lo tanto, el lugar santo es donde está Dios. Y hace rato Dios se ha ido de muchas de nuestras iglesias. Quien es santo ora. Quien es santo escucha la voz de Dios. Quien es santo es persistente. Bendito sea Dios. No viene al culto de oración un día y falta 500. Escuche bien, quien se consagra vive a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Quien se consagra vive a la expectativa de lo que Dios va a obrar. Dice el salmista: sus misericordias son ¿qué? Nuevas como cada mañana. Así que si usted faltó, ya se perdió la misericordia de esta mañana. Váyase a la góndola 7 de Walmart a ver si la consigue. Dice la palabra de Dios, Jesús hablando: sin mí nada podéis hacer. Oye, y que hay mucho pueblo de Dios que hace mucho sin el Señor. Y a veces nosotros somos tan atrevidos de que preguntamos por qué no hay avivamiento, por qué no hay milagro, por qué no hay portento. Si es que venimos al Señor con la vara, con regla, con tiempo, con la vara medida. Yo estoy seguro, claro, hoy usted dice: el pastor vino virado. Pero yo quiero que ustedes se salven, que estén firmes en el día que ha de venir. Señor, aleluya. Yo estoy seguro que si el Señor dice: sigue predicando hasta las 2, me quedo yo solo. Porque nosotros queremos siempre estar haciendo la cosa a nuestra manera. Señor. Hay un texto que a mí me encanta, que me inspira. Dice que Ana no tenía ningún hijo y vino al altar del Señor, comenzó a jugar, a llorar. Elí no entendió, le dijo: estaba borracha. Pero cuando entendió, dijo: vete, que Dios te va a conceder lo que tú has pedido. Y tan pronto Ana tuvo al muchacho, todos los vecinos le dijeron: ahora te tienes que quedar amamantándolo, cuidándolo, te tienes que quedar con él hasta que esté en kinder, después te tienes que quedar hasta que esté en intermedio, y te tienes que quedar hasta que esté en universidad, y después cuidar a los nietos. Y Ana dijo: no, yo lo consagro para el Señor, y tan pronto yo lo destete, lo llevo al altar del Señor. Aleluya. Santo el Señor. A veces nosotros estamos clamando para que Dios nos obsequie cosas, y cuando las recibimos se convierten en obstáculos. Yo le voy a decir un secreto, y qué pena que esto lo estén grabando. A veces yo los oigo a ustedes pidiendo cosas y yo acá: Señor, no se lo dé. Porque si se lo da, pajarito a volar. Este no vuelve en 20 años. Y a veces yo los oigo: oye, hermano, llevo orando para que me hagan vicepresidente senior de tal compañía. Y yo: Señor, déjalo ahí, peón. Porque con peón está en el altar clamando y se llena de tu presencia. Aleluya. Quien se consagra camina en la seguridad de Dios y en la cobertura del Espíritu Santo. Cuando atentan contra mí, no atentan contra mí. Claro que me duele, claro que sufro,
claro que me enojo, pero cuando yo me consagro, quien tira saetas contra mí, las tira contra el Señor. Sí, Señor. Aleluya. Quien me calumnia e injura, lo hace contra el Señor. Porque quien se consagra y vive en santidad, tiene la cobertura del Santo de Israel. Y vive para el Señor. Ahí está el caso de Eliseo. A Eliseo vinieron a buscarlo los ejércitos de Siria. Y cuando estaban cercanos y rodeando la casa del profeta, llegaron los escuadrones del Dios viviente. Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Una de las cosas que aprende a hacer quien se consagra es clamar a Dios en todo tiempo. No solamente en el momento de la crisis, sino clamar en todo tiempo. Mire, está el caso de Juan el Bautista. Se aparta para el Señor, se consagra para el Señor. Y en medio de una sociedad que no quiere escuchar, Juan se convierte en antorcha, voz que clama en el desierto. Gloria a Dios. Quien se consagra para el Señor, camina en esa seguridad. Quien se consagra para el Señor, escuche bien esto, ahuyenta las hojas pequeñas. Quien se consagra para el Señor, ahuyenta las hojas pequeñas. Siempre va a haber hojas, jatoncitos, que nos van a tratar de engañar a nosotros para que nosotros nos alejemos de Dios. Siempre va a venir cosas. Aquel no me saludó, el otro no me miró, el otro no me guiñó. Yo tengo necesidades, estoy enfermo. Mucha gente enferma se queda en su casa. Oiga, pero enfermos van a trabajar porque si no le descuentan el dinero. Y donde Dios ha dicho que los va a sanar, no quieren venir. Las hojas pequeñas son las que le están robando a la iglesia cosas. Sí, Señor. No las cosas grandes, las cosas pequeñas. Mucha gente en la iglesia cansada, mucha gente en la iglesia abatida, mucha gente en la iglesia que se ha cansado de esperar. Y lo que ha dicho Dios una y otra vez, clamen a mí que yo les voy a responder. Mire qué cosa más grande y maravillosa. Dios ha anunciado a este país un juicio. Y ha dicho que a los suyos los va a proteger. Dios está levantando a los hombres y mujeres de Dios. Y hay gente que están pendientes a las hojas pequeñas. Mire, busque cuáles son los elementos comunes del mensaje de Dios. El pecado ha subido al trono de la gracia. Dios ha enviado profeta tras profeta. Olvídese de la visión particular de este y cómo lo vio aquel y cómo lo vio el otro. Busque la médula de todo. Dios ha declarado juicio, pero ha llamado a arrepentimiento. Yo vengo escuchando eso hace 3 años. Y yo no he visto ningún cambio en las iglesias en el país. ¿Y qué ha dicho el Señor? A los míos yo los voy a guardar. Aleluya. A los que se consagren yo los voy a guardar. A unos guardará en el cielo y a otros los guardará bien guardados aquí. Cuidado con las hojas pequeñas, que son distracción. A veces se usan las crisis para distraernos, ¿sabe? Señor. Anhelos no cumplidos. Usted conságrese para Dios. Y lo que haga falta, Dios moverá cielo, tierra. Si es la voluntad de Dios, nadie le va a arrebatar de sus manos lo que ya Dios ha declarado para su vida. Nadie tiene esa autoridad, nadie la tiene. Pero usted tiene que tener cuidado con las hojas pequeñas. Aleluya. Que no lo distraigan ni lo confundan. Miren, dos ejemplos clásicos. Sansón. Me dice la historia que nadie podía con Sansón, nadie.
Él solo vencía ejércitos. Pero en lo delicado, personalizado por Dalila, en lo delicado, lo fueron durmiendo. La fuerza no estaba en el pelo. Lea bien el relato, que eso es un mito de los que no lo han leído nunca. El pelo lo que significaba era que ese niño iba a ser nazareno, consagrado para Dios. Y al dejarse que las zorras pequeñas cortaran lo que significaba la consagración, perdió el foco, dejó de consagrarse en Dios y se consagró en Él. Y terminó en destrucción. Cuando Moisés llevaba al pueblo a la tierra que fluye leche y miel, donde el pueblo vio las maravillas que nación alguna no ha visto todavía, se levantó un grupo a murmurar y a comentar en contra del escogido de Dios. Se dejaron llevar por la murmuración, cosas simples. Y es que usted cree que el enemigo va a venir así bien disfrazado. Y a veces vienen cosas simples, que lo que vienen es para distraernos. Y una vez usted lo deja entrar, hace y deshace. En casa entró un ratoncito, que yo creo que es el ratoncito más inteligente que yo he tenido en mi vida. Incluso yo le puse una trampa y todos los días le variaba la trampa. Un día le puse hasta un día popcorn, a ver si caía el pobre ratón ese. Oye, no caía. ¿Sabe cómo yo sabía que estaba todavía? Porque yo veía los celajes, chan. Tuve que botar libros y volverlos a comprar. Porque cuando yo lo abría, yo dije, este libro está nuevo. Y cuando yo lo abría, ya había roído por dentro. A veces no nos damos cuenta, pero esas hojas pequeñas van que calcomiendo. Y cuando usted ve a un hermano que de la noche a la mañana se alejó, mire, no se alejó en ese momento. Venía alejándose hasta que llegó un momento que dijo, no necesito de Dios. Voy terminando. Quien se consagra aprende a vivir en rectitud. El cristiano es recto. El cristiano vive de una sola pieza, aunque cueste lo que cueste. El cristiano no miente en las planillas, no miente en su trabajo, no usa estratagema, depende del poder de Dios. Quien se consagra vive bajo la transformación continua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue transformándome, sigue llenándome, sigue transformándome. Escuche bien esto y con esto termino. Dios ha hecho un solo reclamo al pueblo de Dios en Puerto Rico. Uno solo. Los políticos le piden a ustedes miles de reclamos. El Dios de los cielos, Rey de reyes, Señor de señores, al que le obedece todo cuanto existe y le pertenece, ha hecho un solo reclamo. Que la iglesia deje de tontería y de babosada y se ponga a vivir en santidad. Y eso implica todo lo que yo le he dicho a usted. Pero está en usted. Dios no va a obligar a nadie.